Bueno, estas semanas pasadas hemos estado hablando de algunas fiestas que aparecen en la Biblia y la importancia, por qué Dios las ha puesto ahí. El domingo pasado estábamos celebrando el Domingo de Ramos, ¿sí? Que era pues precisamente el domingo donde Jesús entraba a Jerusalén, y vemos como en la Biblia pues hay varios pasajes que hablan sobre el asunto, que precisamente era el día 10 de Nisan, y cuando uno, por ejemplo, lee en Juan capítulo 12, vamos a mirarlo, Juan 12:1, ahí podemos ver cómo las fechas no son por casualidad, sino que Dios tiene un propósito con cada cosa. Yo siempre me admiré cuando estudié la mecánica newtoniana, ¿sí? Cuando veía cómo las reglas de gravitación universal, que eran eternas, que eran estables, que eran fijas, decía, wow, qué bien hecho está el universo, ¿no? Luego ya empezaron a hablar de la relatividad, luego empezaron a hablar de la teoría cuántica, y uno como que se pierde ya en todas esas cosas, ¿no? Pero todo el universo nos muestra que Dios ha hecho las cosas y que las ha hecho bien. ¿Cómo dice Juan 12:1? ¿Quién lo tiene? Sí. A ver, ¿cómo dice Rodrigo? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Ajá, Y aquí... 6 días antes de la Pascua. ¿Cuántos días? Si vemos que la Pascua es el día 15, ¿qué significa que fuera 6 días antes? Era el día 9. Que era el día 9, ¿sí? Ajá. Son cosas que aparentemente son de cajón, pero las cuentas tienen que ser exactas, para que veas la importancia de, ¿sí? Miramos ahora el versículo 12. 12. ¿Sí? 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Ajá. el Rey de Israel. Que es lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, ¿qué día fue ese día? El día 10. Entonces, no son casualidad. Y Dios lo dejó por escrito y lo dejó por un motivo. Entonces, no hay casualidades. Yo cuando veo cómo la primavera siempre cae cuando da la vuelta el sol y la tierra se coloca en su posición, y justo, wow, llega la primavera, y llega la alergia, y llegan todas esas cosas, wow. O sea, es algo que está milimétricamente controlado. Entonces, Dios no ha puesto las cosas por casualidad. Y como yo hablé la semana pasada, esto del Día de Ramos, el día de cuando celebramos la entrada de Jesús, no es solo eso, sino también, por ejemplo, cuando vamos a ver cuándo entraron a la tierra prometida el pueblo de Israel. Adivina qué día cruzaron el Jordán. El día 10. ¿Y 5 días después qué celebraron? La Pascua, ya en la tierra prometida. ¿Y qué pasó entre esos días? Justo fue el tiempo donde se hizo la circuncisión, se preparó el pueblo para conquistar la tierra prometida, ¿sí? O sea, son cosas tan milimétricamente puestas que Dios les ha puesto con un propósito. Pero si no perdemos el marco general, que es lo que hemos venido hablando en los últimos tiempos, ¿sí? Yo, por ejemplo, me di cuenta que la Biblia es tan tremenda que siempre está aprendiendo cosas. Yo después de 30 años sigo aprendiendo cosas. Estos días estábamos viendo, porque resulta que hablaban del sermón de las 7 palabras, ya todos conocen, ¿no?, el sermón de las 7 palabras, ¿no? Y había un pastor que estaba hablando de la tercera. Entonces hablaba madre, y aquí a tu hijo, aquí a tu madre, ¿sí? Y resulta que el pastor lo explicaba, y lo explicaba de una manera que dice, ¿qué está diciendo? Eso es una herejía, ¿sí? Y claro, yo me puse a investigar en la Biblia, y tiene razón. Y claro, digo, wow, pues yo siempre estaba equivocado. Cuando está hablando con Juan y con la madre, ¿con quién está hablando? Con María, que sí. ¿Sí? Con María, la madre de Jesús. Sí. Pues no. Es algo tan tremendo, porque como uno ha visto tantas películas y ve que es María para acá, María para allá, uno se le queda metido aquí. Y es tremendo, no es María. Entonces, claro, nos pusimos ayer en griego y estudiando todo, ayer o anteayer, ¿cuándo fue? En griego, viendo, vamos al original griego a verificar, y pues es verdad. Y uno se queda como que, hay tantas cosas que nos han metido goles y que nos hemos tragado enteras, y así. Y es tan fácil de luego entenderlo y comprenderlo. Claro, pues tiene sentido. Porque si Jesús tenía hermanos, ¿cómo es posible que los hermanos se quedaran con la mamá y se la va a dar a un primo, por muy amigo que sea? Yo no sé qué movida había tenido Juan con sus padres, porque tanto Zebedeo como la mamá estaban vivos, y sabemos que la mamá seguía a Jesús, que era Salomé, y que estaba con ellos sin ningún problema, y estaba con ellos. Pero quizá Juan, como era el discípulo amado, se había alejado mucho de ellos, no sé cómo era la historia. Pero el caso es que
Jesús consiguió abstraerse de su sufrimiento y su problema y se dedicó a pensar en las familias, en restaurar las familias. Yo no sé qué movida había habido, hasta ahí no llegamos, pero sí se ve claramente que Juan, el discípulo amado, y la mamá de él se reconcilian. ¿Por qué? Antes no estaba con ellos. ¿Por qué? Tengo ni idea. Pero dice claramente que no era la mamá de Jesús, aunque la mamá de Jesús estaba ahí. Pero cuando se refiere a la mamá que estaba hablando con él, no es una. O sea, son cosas que uno va estudiando y cuando uno lo va viendo dice, ¡wow! Qué fácil es uno ser engañado por tantas cosas. Y Dios las permite con un propósito, están ahí por algún motivo. Algunas las entenderemos, otras no tendrán mucha importancia. Pero cuando estamos hablando de estas cosas, de las fiestas solemnes, Dios dijo que tendríamos que celebrarlas a perpetuidad. ¿Por qué? ¿Y para qué? Si eso es de los judíos, si pasó hace muchos años. No, es algo que es importante hoy, para no olvidar lo fundamental. Entonces, este viernes pasado, el día 15 de Nisan, el día 19 que correspondía a este año, fue la Pascua. Y nosotros en familia pues nos juntamos, y nos juntamos en familia, no comimos cordero, ni hierbas amargas, esas cosas, pero sí estuvimos en familia, que es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Primicias es hoy, el día donde Jesús resucitó, que es un día importante para entender las primicias, ¿sí? Y bueno, el sábado también comenzaba lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Toda una semana de sábado a sábado para que cuidemos que no haya levadura. Luego vamos a comer la Santa Cena y bueno, yo os explicaré otras cositas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en nuestra cultura se ha metido mucho el culto a la muerte. Tú ves las procesiones, ves los cristos para arriba y para abajo, y lo que es el culto a la muerte ha estado contaminándolo todo. Por ejemplo, en México, por lo que he oído, no lo conozco, pero en México es todavía mucho más fuerte. Y la fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre, todavía es peor. Y es terrible, ¿por qué? Porque hoy en día, cuando hablamos con cristianos católicos, ellos consideran a Jesús como en la cruz todavía, nosotros la cruz vacía, y ahí está como esa dualidad. E infelizmente hay como un culto a la muerte, pero infelizmente es la tradición en la que nos toca vivir. Y tenemos que tener cuidado para que esas tradiciones no nos vayan contaminando. Pero bueno, el caso es que hoy nos vamos a centrar en la Pascua. ¿Os acordáis cuando hablábamos del tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Sí. Hablábamos de que Dios quiere habitar entre nosotros, que seamos su pueblo y que reflejemos al mundo lo que Él es, ¿no? Entonces, si tú no pierdes de vista ese parámetro, vas a entender pues todo lo que Dios quiere hacer en esos días. Vamos para Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Por qué quería rescatar al pueblo? Para hacerle fiesta en el desierto. Jesucristo te ha salvado, te ha rescatado y te ha sacado de Egipto y te ha llevado a la tierra prometida. ¿Pero para qué? ¿Para ya no ser esclavo? ¿O eso es un daño colateral? ¿Cuál era el objetivo de Dios? Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más adelante, el capítulo 10, Éxodo capítulo 10, versículos 8 al 10. Vemos que al final Faraón accedió. ¿Pero para qué? ¿Para dejarlos libres? No. ¿Para qué? Para que fueran a servir a su Dios. Porque es lo que ellos pedían, lo que ellos querían hacer, servir a su Dios. Pero él pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? ¿Qué dijo Faraón? ¿Qué te crees? Vale, si queréis ir vosotros, pero no vais con la familia, ni con la vaca, ni con las ovejas. Entonces, vemos cómo Dios estaba trabajando en el pueblo para hacerle entender cuál era el propósito de sacarle. Y trabajaba también con Faraón. Y vemos que consiguió como convencerla. Entonces, ¿por qué? Porque la idea era ir a hacerle fiesta a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está buscando un pueblo santo, que es lo que vemos las semanas anteriores. Dios no quiere simplemente gente que esté con Él, gente que asista, sino que quiere gente que les celebre fiesta. Pero no la fiesta como veíamos en Isaías capítulo 1, las fiestas de ellos, sino la fiesta que Dios quiere que le celebren. Y es importante que es toda la iglesia. Cuando yo pienso en ir a celebrar a Dios, pienso en yo, ya me libro de la responsabilidad, o entiendo la importancia de llevar a mis hijos, a mis discípulos, a las personas con las que estoy orando, por las que estoy orando porque quiero que sean parte de la familia de Dios. Es fundamental el concepto de familia, el concepto de iglesia.
Porque uno puede tomar responsabilidad, bueno, pues vale, yo voy. Pero Satanás es lo que quiere, que tú vayas solo a la fiesta, pero que dejes atrás familia, que dejes atrás las vacas, que dejes atrás las ovejas, que dejes atrás sus posesiones. ¿Para qué? Para obligarte a volver para atrás. Entonces, cuando entendemos cómo el ser cristiano implica que Dios no quiere que tú simplemente seas cristiano un día a la semana, sino que seas cristiano y que seas creyente todos los días de tu vida, con todo tu ser, con toda tu familia y a todo nivel. Y Satanás como que te dice, no, tranquilo, con que tú cumplas con Dios, vale. Y no es el objetivo. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es sacarnos de Egipto del corazón, ¿sí? Entonces, cuando uno ve cómo Satanás está trabajando, es terrible porque vemos que muchas veces con los cristianos lo consigue. Y yo cuando estoy viendo todo, sobre todo cuando vemos todo lo que es la ideología de género y cómo es acabar con la familia y cómo hay conspiraciones por detrás de acabar con la raza humana, yo veo a Satanás intentando destruir la sociedad. Y es tremendo porque nosotros como cristianos tenemos que decir, bueno, Dios, pero que no vaya yo solo. Que mi fe entienda que Dios quiere sacarme a mí con todo. Porque el riesgo es que yo deje atrás cosas y que quiera volver para atrás. Vamos a ir para Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y vamos a ver algunos versículos. Ya habíamos visto el versículo 2, donde decía que este mes iba a ser el principio para contar los meses del año, ¿sí? Y dice en el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y es importante porque aquí insiste en la familia. Podía haber dicho, bueno, os juntáis todo en tal sitio y matáis corderos y entre todos coméis y tal. Pero está hablando de familia. ¿Por qué para Dios es tan importante la familia? Cuando vemos luego en Isaías capítulo 1, que hablamos hace 2 semanas, hablamos de eso, de que Dios decía que sus fiestas se habían convertido en iniquidad. ¿Por qué? Porque había fiestas y todo lo que fuera, pero habían dejado de lado a las viudas y a los huérfanos. ¿Os acordáis de eso? Es tremendo, porque Dios está pendiente de las familias. Y cómo nosotros tenemos que andar cuidando nuestras familias y que mi oración sea, Dios, que toda mi familia esté en la sintonía. Hay un propósito de Dios que no podemos ignorar, que Dios insiste en la importancia de la familia. Sigue diciendo, bueno, podemos, si quieres leer luego tranquilamente, ahí explica por qué tiene que ser toda la familia, que se junten todos, Bueno, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Vuelve e insiste, en cada casa, en las casas donde se va a comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces es tremendo porque el ritual estaba establecido de esa manera, para que fuera en la familia. No una reunión en la sinagoga, en un sitio grande, no, en cada familia. Y es importante que no perdamos de vista esto, porque si Dios lo dice, lo insiste y lo vuelve a reafirmar, es porque tiene un propósito. Vamos a seguir saltando algunas cosas, porque si no estamos todo el día con esto. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Bueno, he saltado la parte que ya hemos dicho antes del capítulo, el día 10 se escoge al cordero. Jesús era el cordero que iba a ser escogido, y hasta el día 15 que iba a ser sacrificado. Y lo comeréis así, versículo 11. Ceñidos vuestros lomos, calzado vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Yo hablaba el otro día y le preguntaba a Tito, ¿por qué hay que comerlo apresuradamente? A Tito le gusta comer bien, ¿no? Sí, pero hay que comerlo bien preparado, como para salir corriendo. Dice, bueno, ¿y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante la Pascua? Estar comiéndolo rápido, no dejar nada para el día siguiente, comer rápido y preparar para salir corriendo. Y es tremendo porque Dios quiere que estemos con esa actitud en la vida cristiana. No puedo estar pensando, no, de aquí a un tiempo yo voy a ver si voy a servir a Dios o no, y voy a hacerle fiesta o no. No, más tranquilamente, sin prisa y tal. Luego ya me visto y me pongo ropa bonita y tal. No, Él nos quiere listos, ya, ahora, para que no dejemos nada atrás.
para no estar echando los ojos hacia atrás. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Eso es importante, hoy no vamos a detenernos en eso. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y insiste, versículo 14, y este día os será en memorial, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Por qué insiste tanto en esto? Porque es algo profético de lo que Jesús iba a hacer, pero sin perder de vista el propósito general de que Dios quiere escoger un pueblo santo para que le sirva. ¿Será que lo mismo que estaba pasando en Egipto con el pueblo rescatado de Egipto es lo mismo que se aplica a nosotros hoy? Exactamente lo mismo. Y el cristiano puede correr el riesgo de no estar preparado para salir corriendo cuando está entendiendo la Pascua en su propia vida. ¿Sí? 7 días comeréis pan, versículo 15, sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. ¿Por qué no llevaba levadura? No dio tiempo a fermentar. ¿Por qué? A correr, a caminar. ¿Qué ocurre cuando tú empiezas a pensar mucho sobre un pecado y un problema y a darle muchas vueltas? Fermentas. Al final terminas cayendo en el pecado. Dicen que la mejor manera de luchar contra la tentación es ¿qué? Caer en ella. Y ya, se acabó el problema. ¿Sí? ¡No! ¡Está claro que no! ¿Sí? No puedo ponerme a pelear contra el diablo. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque termino cayendo. No puedo ponerme a dejarle tiempo, a ver qué pasa, a ver si me convence, a ver si las circunstancias... No, caes. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era recién convertido y me estudié aquel versículo que decía, huid de la fornicación. Y digo, ¿huid? ¿Por qué? ¿Y para qué? Qué exagerados, ¿no? Pues se puede dialogar y tal. Hasta que un día una chica se me abalanzó. Yo me quedé tan fuera de juego, lo único que se me vino a la cabeza es, huid de la fornicación. No pensó en ello. No, fue de verdad. Yo salí corriendo literalmente. Y después cuando salí, digo, uy, qué pinta de tonto y de tonto he debido tener. Y la chica se habrá quedado como de, sí. Pero yo entendí que era para huir. ¿Por qué? Porque si me ponía ahí a intentar convencerla, pues, ¿qué quieres que te diga? La carne es muy débil, ¿sí? Y es así. Entonces, son cosas que Dios las dice y con un propósito. No es por casualidad. Seguimos leyendo, versículo más adelante, 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? En este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones, por costumbre perpetua. ¿Qué significa Egipto? Egipto significa todo tu bagaje antiguo, todo tu pecado, toda tu maldad. Y Egipto tiene que quedar atrás. Entonces no puedes salir con nada que te contamine. No puedes salir con levadura, no puedes salir con el pecado. ¿Sí? Vamos a saltar un poquillo, saltamos un poco más para adelante. Versículo 23. ¿Qué iba a pasar entonces? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Sí? Los 2 postes a nivel vertical y en el dintel, la parte horizontal. Vemos como Dios, lo que es la salvación de Dios implica juicio. No podemos decir que Dios es amor, el Evangelio es solo amor. Versículo 24, guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea, no son cosas que dice una vez y se pasa, a ver qué pasa. Repite una y otra y otra y otra. ¿Por qué Dios está insistiendo tanto? Yo cuando veo que en la Biblia aparece un mismo concepto 3 veces, dicen los teólogos que se puede hacer una teología sobre ese tema, porque se ha repetido varias veces. Jesús decía, en verdad os digo, ojo, que no simplemente lo decía, sino que en verdad, wow, hay que ponerle un cuidado especial. Y estas son las cosas que así deben ser. Y versículo 26, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Curioso, vuestro. ¿Por qué dice vuestro? Porque hay que transmitirlo.
Los hijos todavía no lo han vivido, no lo han entendido, todavía no se han convertido, es normal, pero hay que ir enseñándoles. Hasta el día que se entiendan, lo entiendan y se conviertan. Pero hay que ir enseñándoles, porque si tú no les enseñas, ¿qué va a pasar? Alguien le va a enseñar lo contrario. Ponle la firma. 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. 31. E hizo llamar a Moisés, está hablando de Faraón, y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová, como habéis dicho. 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para echarlos de la tierra. O sea, es algo tan tremendo cuando uno comienza a ver todas las cosas que tienen un sentido. No es por casualidad. Y Dios permite para que hoy en día lo apliquemos. No era solo para ellos, era para todas las generaciones. No pierdas de vista el marco general. Dios sigue buscando un pueblo santo. No está buscando a los judíos, o a los católicos, o a los evangélicos. Dios sigue buscando un pueblo, que sea su pueblo, que quieran dejarle vivir entre ellos, que no simplemente hagan cosas para Él y que reflejen al mundo quién es Él. Vamos a volver al tema por aquí, dejemos Éxodo. Entonces, salir de Egipto, eso es bueno, pero ¿ese era el objetivo o Dios espera algo más? Dios espera algo más. Esta semana pasada estaba hablando con Tito sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos cristianos hoy en día creen que ya simplemente han recibido a Cristo, ya son salvos, ya. No, ahora comienza el problema. Ahora comienza la santificación, ahora comienza a ver si tú realmente estás dispuesto a ser pueblo santo para Dios, pueblo apartado para Él. O todavía hay muchas cosas de Egipto que no quieres dejar. ¿Por qué mucha gente murió en el desierto? Porque no pudieron dejar la costumbre. Porque andaban pensando en las cebollas y en los ajos y en la carne y en quién sabe qué tenía en Egipto. ¿Cuántos cristianos tú no conoces que sí, que aman a Dios y tal? Pero cuando comienza a decir: ay, pero es que la casa, la comida, ay, es que tengo el trabajo, y tantas cosas que nos enredan en este mundo. Porque las son, y son reales, están ahí. Y Dios las permite con un propósito. Pero una cosa es que las tengas y otra cosa es que no te dejen vivir. Que no te hagan perder el verdadero objetivo, donde Dios te quiere llevar. ¿Qué ocurre cuando yo estoy buscando el reino de su justicia? Todas las demás cosas deben ser añadidas. Por tanto, cuando las cosas no son añadidas y hay demasiado trabajo por medio, yo tengo que replantearme: ¿en dónde me he perdido? ¿Será que Dios es cruel conmigo? ¿Dios quiere que sufra? ¿O en alguna parte yo estoy despistado? Vamos a ver en 1 Corintios 5 el caso de inmoralidad juzgado. Lo conocéis, ¿no? 1 Corintios, capítulo 5. El apóstol Pablo bien cabreado. Si solo fuera el amor de Dios, este capítulo 5 del libro de 1 Corintios, habría que sacarlo. Porque aquí está hablando del juicio contra alguien que se llamaba cristiano. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual que ni aun se nombra entre los gentiles. Tú imagínate. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué había pasado allí en Corinto? Pues yo no sé, pero el caso es que las cosas estaban bastante serias. A nivel teológico dicen que era una zona totalmente nueva, que era una cultura griega totalmente diferente de la cultura oriental. Entonces como que muchas cosas que eran muy normales se metieron en la iglesia y no era nada normal. El caso es que hubo escándalos de ese estilo, de que alguien estaba con la madrastra, sería. Qué fuerte. Bueno, el caso es que Pablo tiene que meter mano por medio, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice, dice el versículo 4: en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay cristianos que están mal. ¿Qué hay que hacer? No pasa nada, y adelante. Pues tenemos que estar atentos, porque pueden estar contaminando al pueblo. Y
y trayendo mucha maldad. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y lo que estamos hablando de los panes sin levadura. ¿Qué ocurre cuando el pecado es permitido? Con un poquitito comienza a crecer. Comienza a crecer. Dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si ves que se repite otra vez el mismo padrón del Antiguo Testamento, no es casualidad. Todo va orientado hacia el mismo sitio. Y si yo me quedo en los rituales, me quedo en las ceremonias y no veo todo como un conjunto, corro el riesgo de perderme en algún punto y dejarme enredar o que me lleve la corriente, como hemos venido hablando. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Obviamente, ¿quién está libre de pecado? Pues lo llamamos crudo, ¿no? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, lo importante, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Entonces, cuando hablamos de la levadura, es tremendo, porque la levadura es contagiosa. Y esa prisa para salir del pecado tiene que estar en el cristiano. No para ser perfecto de que yo no peco. ¿Os acordáis lo que hemos hablado más de una vez? Que Jesús, cuando se encuentra con la adúltera, le dice, vete y no peques más. ¿Qué está diciéndole? ¿Vete y no adúlteres más? No, dice, vete y no peques más. ¿Será que la adúltera volvió a pecar en esa o cualquier otra cosa? Seguro. Pero tenía claro el objetivo. Yo no quiero volver a pecar. Yo quiero ir en la dirección de ser santo para Dios. Esa es la santificación. Y Dios anhela que en el corazón de todo cristiano haya esa actitud en cuanto a la levadura. No quiero levadura, no quiero nada. Yo quiero ir para allá. Y no medio pensarlo y jugar y un poquito, no pasa nada si guardo un poquitito. No, un poquitito leuda toda la masa. Entonces, esa actitud debe estar en nosotros. Y en estas fiestas que estamos recordando, es la actitud que todo cristiano debería tener. No solo en esta fiesta, sino todo el año. Hemos hablado que la Santa Cena la hacemos una vez a la semana, una vez al mes. Bueno, pues por lo menos una vez al año, recordar la importancia de estas fiestas para no perder el gran objetivo de Dios es fundamental. Porque es muy fácil ser contaminado por el mundo. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Si queréis luego leer el resto del pasaje, la verdad que da gusto leerlo y entender lo que Dios quiere hacer entre nosotros, ¿no? La levadura tiene sentido cuando entendemos las fiestas solemnes. Todo lo que está hablando ahí en 1 Corintios. Cuando entendemos lo de Jesucristo, nuestra Pascua, entendemos cómo Él es el que trae la liberación a través de su sangre del pecado, del juicio que Dios puede venir sobre nosotros. Y solo si hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros. Y también entender que la última fiesta de esta época, que son las primicias, que es lo que hoy celebramos. ¿Qué estamos celebrando el domingo de resurrección? ¿Que Jesús resucitó? Sí, pero cumpliendo lo que estaba escrito en Éxodo capítulo 12, como está hablando de la fiesta de las primicias, que no está ahí en Éxodo 12, sino que está luego en Levítico. ¿Por qué? Porque todavía no habían entrado a la tierra prometida. Entonces, cuando están en el desierto, Él les dice, bueno, cuando entréis a la tierra prometida, el sacerdote irá allí, las primicias y tal. ¿De qué estaba hablando? De la primicia. ¿Qué es la primicia? 1 Corintios 15. Sí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Justo, ¿qué día resucitó Jesús? Al tercer día. Sí sabéis lo que es el tercer día, ¿no? No son 3 días, 72 horas, sino 3 fechas.
Viernes, sábado y domingo. De hecho, el domingo fue a primera hora, muy tempranito. Son los 3 días. Y precisamente es el primer día de la semana después de la Pascua, que en este caso coincidió el domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y el domingo de Resurrección. Coincidió así literalmente. Luego cada año va cambiando. Te vas a encontrar Pascuas que se celebran el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo. Cualquier día, porque depende de la luna. Y nosotros tenemos un calendario solar. Entonces la Iglesia Católica siempre acomoda para que sea jueves y viernes, aunque no sea la Pascua. Este año sí coincidió, ¿sí? Y ahí sí vemos que las cosas sí cuadran tal y como está escrito en la Biblia. Pero no es tan importante si coincide exactamente el día o no. Pero sí ver que Dios no se equivoca. Y está todo bien hechecito. Y si se cumplieron todas las fiestas de la primavera, las fiestas proféticas del otoño, ¿no se cumplirán también? Cuando lleguemos allí ya la estudiaremos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Aquí podrían ponerme a hablar con Tito ahora y a discutir sobre su venida, ¿no? Si es cuando Él venga o cuando ya reine con nosotros o tal. Diferentes posturas teológicas de lo que es la parte futura de lo que se va a cumplir entre nosotros. Pero el caso es que nosotros estamos llamados ¿a qué? A no ser parte de la primicia porque ya Cristo fue las primicias, sino el resto de la cosecha. ¿Sí? Pero bueno, son cosas que si nos pusiéramos a hablar, nos quedaríamos horas y horas hablando. Vamos para Romanos capítulo 11. Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahí está hablando que cuando tú estás en Cristo y no hay levadura, si las primicias son santas, también lo es el resto de la masa. Y es lo que Dios quiere enseñarnos, que la santidad no es algo que tú puedas ganar por tu fuerza, ya Dios lo ha hecho por ti. Tú lo que tienes que hacer es disponerte a creer lo que Él ha hecho por ti. Tenemos entonces dos fiestas que Jesús nos dijo que recordáramos, Santa Cena y Bautismo. Estamos hablando de pasado y presente, ¿sí? Y pensando en el futuro. ¿Cuál es el futuro? Que Cristo vuelve y vuelve por nosotros. ¿Estamos preparados? ¿Estás esperándolo? ¿Lo anhelas? ¿O has cogido una teoría moderna que hay, que yo he visto que en internet está dando cada vez más fuerza, que es la teoría de que ya toda la profecía se cumplió? Y que hay muchas cosas que ya pasaron en el siglo I, cuando el emperador Tito entró al templo y tal. Y que Jesús ya cumplió muchas cosas. Y que profecías que están ahí en el libro de Daniel que ya se cumplieron. Yo particularmente sigo siendo de la vieja guardia. Yo sigo pensando que la semana 70 de Daniel se va a cumplir cualquier día. ¿Sí? Y que no, que realmente se cumplirá. ¿Cuándo? Yo sigo convencido de que el cronómetro de Dios está parado hasta que cualquier día se vuelva a activar. ¿Cuándo? Estamos viendo que toda Europa está levantando extrema derecha por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente está aburrida de tantas ilegalidades, tanta sinvergonzura. Y cada vez estamos pidiendo un dictador. No sé con quién hablaba hoy. ¿No será contigo? Sí, del rumano, del dictador. ¿Sí? Un dictador te pone normas. Y sabe lo que quiere, y sabe lo que va a hacer, y punto. Y ya sabe lo que quiere. Y la gente está buscando a alguien así, que no diga una cosa y que al día cambie de opinión, y que traigan estabilidad y tal. La gente está aburrida. Hace un rato hablaba con mi hermano. Yo no quiero votar, que no sé qué. Sí. ¿Por qué? Porque están aburridos los políticos. Y la gente lo que busca es algo que traiga libertad, que traiga rectitud, que sepa a qué atenerme, para que no haga una cosa y al día siguiente las cambie. Y toda Europa está clamando por un dictador. Todavía no, pero de aquí a poco tiempo los movimientos de ultraderecha van a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque hay demasiado descontrol. Y cada vez todo vale, y todos somos buenos, y que vengan los emigrantes y no pasa nada. Y ese discurso lo que va a traer es revolución dentro de la gente. Y se va a levantar lo que está en la Biblia previsto del anticristo. Yo cada día sigo convencido que vamos en esa dirección. Y la soberanía nacional de la gente la va a entregar a alguien. ¿Para qué? Para que le traiga paz y seguridad, como está profetizado en la Biblia.
Yo sigo convencido. Entonces, cuando leo en internet esas nuevas teorías de que Cristo ya vino y que no, que ya se ha cumplido y que era todo metafórico y tal, digo, wow, los judíos cometieron el error de espiritualizar la primera venida de Cristo. Ellos querían a aquel que les iba a salvar de los judíos. Y como aquel que era Hosana, el hijo de David, no lo cumplió, pues crucifícale, crucifícale. Sí, porque espiritualizaron al Mesías sufriente. Hoy en día podríamos super espiritualizar al Mesías reinante. Pues sí. Hay mucha gente que dice ya que Cristo ha venido, que Cristo ya está aquí entre nosotros y que tenemos que ser ahora los que lo manifestamos. Así estamos. Pero yo estoy convencido que Jesucristo va a volver. Va a volver así como dicen los discípulos que le vieron y dice, de la misma manera va a volver. Y todo ojo le verá. Pero antes de que vuelva, va a haber una serie de circunstancias que se van a dar. ¿Estamos anhelantes esperando? ¿Estamos con el cinturón puesto y el abrigo listo, comiendo rápido para salir corriendo? ¿O estoy demasiado acomodado en el mundo? ¿Sí me explico? Como estamos hablando de la Pascua. Porque precisamente la Pascua me lleva a eso. Dios me ha salvado, Dios me quiere sacar de Egipto, pero tengo que estar listo para salir. ¿Será que me he distraído? ¿Será que es para nosotros o es para nuestros hijos? Vamos a ir para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, desde el 41 al 48. En la primera parte de Lucas, Jesús está hablándoles a los discípulos del siervo vigilante, ¿no? De aquel siervo que tenía que estar atento, que cuando venga su Señor y que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que tenía que estar atento. Y Pedro, en Lucas capítulo 12, 41, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? A mí me encanta eso. Yo cuando si algo tenía Pedro es que era genuino, que decía las cosas así como eran. Oye, ¿esto es para nosotros solo o es para todos? ¿Sí? O sea, que ¿somos privilegiados o es para todos? ¿Sí? Me encanta, ¿no? Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. ¿De qué está hablando? Un siervo que está a cargo de otros siervos, de la casa, de darles el alimento a su tiempo. Volvemos a la familia, no os perdáis de vista. Esto de que la salvación es individual es verdad, porque es de cada uno. Pero después de ser salvo, estoy llamado a ser iglesia. Conmigo, con mi familia, con mi grupo, con los discípulos que Dios me ha dado, con aquellos que Dios me ha puesto en el corazón para orar por ellos desesperadamente. Volvemos a lo mismo de antes. Dice que les da la ración a su tiempo. Si ves la parábola del siervo vigilante, habla de eso, ¿no? La parábola de los talentos que estaba hablando antes. Son todas que van todas seguidas, ¿no? Mas, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y beber, y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Qué significa golpear a los criados y a las criadas? Es a los que están en la casa. Que un mayordomo que haya sido puesto en la casa. Entonces el mayordomo tiene cierta autoridad sobre el resto de los que están en la casa. No es el dueño de la casa, pero es el que tiene cierta autoridad sobre los que están en la casa. Dentro del reino de Dios, ¿quiénes son las criadas y los criados? Pues todos. ¿Quiénes son los mayordomos? Sean los pastores, sean los líderes. ¿Seremos todos llamados potencialmente a tener discípulos, como hemos venido hablando? Pues tú puedes ser por un lado siervo y por otro lado mayordomo. Y tenemos una responsabilidad. Dice que comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. Y a comer y a beber. Y embriagarse. Esta expresión de comer y beber es terrible, ¿no? Porque siempre cuando, por ejemplo, estudias todo lo que es el caso de Noé, dice que comían y bebían. Es la mejor manera de aplicar lo que es agarrarse al mundo, establecerse al mundo. No estar atento, distraerse del verdadero objetivo. Y cuando encima dice embriagarse, ahí no te digo nada, ya está. ¿Por qué? Porque embriagarse lo que hace es perder la razón. Y por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu.
Entonces, esta expresión es lo que he visto que en muchos casos se ha dado, de cristianos que se han acomodado demasiado al mundo. Como Cristo tarda en venir, pues yo me acomodo y como y veo y golpeo y no pasa nada y maltrato, no oro por mi hermano, no busco tener discípulos y cumplir la gran comisión. ¿Sí vemos que es muy grave lo que estamos hablando? ¿Por qué? Porque el cristiano se enreda en el mundo y deja de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y es demasiado fácil enredarse. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es tremendo que dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor. Sí conocéis lo que dice Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Mateo 28. Sí, el mandato. Lo llamado la gran comisión. Id y hacer discípulos, id y evangelizar a toda criatura. Es un llamado muy claro. ¿Qué cristiano no conoce eso? Pero lo estamos haciendo. Si está en nuestro corazón ese fuego, igual que queremos salir de la levadura de nuestras vidas, estamos con ese fuego para ver quiénes son los discípulos. Yo vivo orando por el de la fotocopia de mi casa, de ahí de mi barrio. Os conté la historia, ¿no? Que le estuve llevando la fotocopia del Sigue a Cristo y tal para ir evangelizándole y tal. Y resulta que un chino le golpeó el coche y él pues está de baja. Y lleva de baja 4 meses. Y yo digo, cada vez que paso por ahí, mirando a ver si ya ha vuelto, y no vuelve. Y me voy a ir de Carabanchel y no vuelve. Y Berta me decía, no, pero tranquilo que Dios cuida de él. Pero yo tengo una responsabilidad que he tomado delante de Dios de intentar evangelizarle, intentar guiarle y tal. Y yo sé que Dios lo va a hacer conmigo o sin mí. Pero para mí, me lo he tomado como algo personal. No sé si me explico. Tú tienes ese deseo por gente que tú ames cerca de ti, gente que te sea importante, que Dios ha colocado en tu corazón como oye, ora por tal persona. ¿Sí? Rodrigo contaba el caso de una niña. Digo, pues ora por esa persona. Y que Dios coloque cargas en nuestros corazones por amor de la gente que está alrededor. Que no pases por este mundo como que, pues ya, como Dios lo va a hacer a pesar de mí. Pues sí, Dios lo va a hacer a pesar de ti, pero tú dice que conoces la voluntad de su Señor. 1. Segundo, no se preparó. Estamos haciendo el Sigue a Cristo, lo del testimonio personal. ¿Tú te estás preparando? ¿Estás esforzándote por prepararte? No pasa nada, si Roberto es un pesado. Bueno, pues lo soy, no voy a decir que no. ¿Sí? Pero, ¿estás preparándote? ¿Cómo yo podría hacerlo mejor todavía? Ni hizo conforme a su voluntad. Recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si yo llevo un año en la vida cristiana y en la iglesia en la que estoy, ni siquiera se habla de Biblia. Yo he visto iglesias que hay así, donde el pastor llega, te hace una charla, ¡guau! Y no saca la Biblia en todo eso. La gente no trae Biblias a las iglesias. Una vez me invitaron a una iglesia y yo le digo, bueno, saquen las Biblias. Se me quedan todos mirando así como que, ¿qué es eso? Y le digo, ¿no tenéis Biblia? No, fulanita tiene Biblia. Y no, pero es que no sabemos ni leer. Yo alucinaba. Bueno, hay casos y casos. Pero si tú llevas tantos años en la fe y has hecho tantas preparaciones y tantos cursos, pues más se te demandará. Más atento hay que estar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos las cosas. Y sobre todo cuando Dios ya te ha incomodado y te ha dicho una y otra vez, porque estoy seguro que a todos nos ha dicho. ¿Ya todos te ha dicho algo a ti, alguna cosa a Dios, y tú te has hecho la loca? ¿Y tú? Todos. Pero que este tiempo que estamos celebrando la Pascua, que es un momento para decir, oye, me voy a apretar bien el cinturón. En el tiempo de los discípulos era ceñirse los lomos. ¿Sí? Venga, Ali, para reaccionar, para que no nos dejemos llevar con todo. ¿Quién es el siervo prudente, el mayordomo fiel y prudente? Dios dice que va a premiar a unos y a otros les va a dar azotes. Yo siempre cuando pienso en esto imagino un puzzle. ¿Tú has hecho alguna vez un puzzle de esos de muchas piezas? 5.000 piezas, 20.000 piezas, 500.000 millones de piezas. ¿Sí? ¿Ya lo has hecho alguna vez? Sí. ¿Qué haces lo primero de todo? Hacer las orillas. Las orillas. ¿Por qué? Porque las orillas, como tienen una parte plana, la vas saliendo alrededor y la vas cogiendo. Luego vas haciendo por colores, luego vas Te falta una
Ahí voy a llegar. La vida cristiana es así. Si tú, dentro de lo que es el propósito de Dios con tu vida, tú no tienes hecho el marco, puedes estar más perdido, que aunque tengas la caja al lado para ver el modelo, estás más perdido. Bueno, ¿y yo qué pinto en este puzzle? ¿Yo qué tengo que hacer aquí? No encajo con nada, no encajo con nadie, no sé hacer nada correcto. Y empiezas a darle vueltas a la pieza hasta le darle vuelta al revés, ¿sí? Pero hay que ver todo el marco completo. Dios está buscando algo en particular, que es que entendamos que somos parte de un grupo. Yo no quería predicar de Efesios 4 hoy, pero vamos a predicar en Efesios 2. Vamos a terminar con Efesios capítulo 2. Sí, ya sé. Efesios capítulo 2, versículo 14. El libro de Efesios, la verdad que es precioso por todos lados, de cabo a rabo, pero para entender Efesios 4 tienes que entender Efesios capítulo 2, porque en Efesios capítulo 2 se dice para qué Dios nos ha salvado y cuál es el propósito. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Vivimos por ley o por gracia? ¿Judíos o cristianos? Que eso es lo de menos, que Dios sigue buscando un pueblo santo. Dios busca un solo pueblo, donde quieran dejarle habitar entre ellos, para ellos reflejar al mundo lo que Él quiere reflejar. Es lo que Dios está buscando. Dios no busca gente que sepa hacer rituales exactamente como está en la Biblia y en el día correcto. No, Dios va mucho más allá. Dios quiere que el amor que Él nos ha puesto a nosotros lo reflejemos al mundo. Y ese puzzle de tu vida, de las circunstancias en las que vives, países, trabajos, para un lado y para otro, comienza a tener sentido cuando tú comienzas a tener el borde y comienzas a juntarte a otras partes del puzzle donde Dios te ha puesto, no por casualidad. Todo tiene un propósito. Yo siempre que pienso en puzzles me acuerdo de un puzzle que hicimos en mi casa hace muchos años, toda la familia, y al final cuando estaba todo hecho faltaba una pieza. Ay, qué horrible, ¿no? Tú ves todo el puzzle hecho y el fondo era blanco. Y había un agujerito ahí donde está la pieza que faltaba. La buscamos por todos lados, limpiamos por todos lados, ¿sí? Y al final mi padre, ¿qué hizo? Hacer una pieza nueva, ¿sí? Mi padre cogió cartón, la recortó, lo hizo más o menos, y con los contornos de alrededor lo pintó. Y tú vas al puzzle y lo ves en la pared ya puesto, porque luego le pusimos el marco y todo para que quedara ahí puesto. Es el que está en el cuarto de Tomás, ¿sí? ¿Sí? Y ahí tú te fijas, consigues ver la pieza que está amañada, ¿sí? Y yo siempre pienso en eso. Qué terrible que tú tengas que hacer trampas para terminar el puzzle, ¿sí? Dios en su misericordia lo puede permitir, pero Dios quiere que tú encajes en tu sitio correcto y que no te pierdas, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Oramos? Te damos gracias, Dios, por lo que estás haciendo en este tiempo. Yo te doy gracias, Dios, por poder en este día recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz y entender toda la profundidad. Hoy te pido, Dios, que nos permitas entender no solo el Domingo de Ramos o el Domingo de Resurrección o la Pascua o la fiesta de los panes de levadura como fiestas solemnes, sino entender la profundidad de todo lo que estaba ahí. Yo te doy gracias, Dios, porque tú nos llamaste a recordarlo, para que no se nos hiciera algo ritual, ceremonioso, sino que entendiéramos que es de las cosas fundamentales. Si no fuera porque tú moriste en nuestro lugar, nosotros tendríamos que cargar con tu juicio. El juicio que pasó en la tierra de Egipto, cuando Dios juzgó a todos los dioses de Egipto. Y nosotros hemos sido contaminados por Egipto, por muchos dioses que hemos permitido en nuestras vidas. Y el juicio lo merecíamos, pero Jesús lo llevó en nuestro lugar. Y sabemos que aquel día que Jesús moría en la cruz por nosotros, estaba cumpliendo el sacrificio para que nosotros no tuviéramos que pasar por él.
Y fue un sacrificio que fue aceptado por Dios porque Jesús resucitó. Y el cordero que había sido escogido 5 días antes era un cordero sin defecto, porque Jesús no pecó. Jesús no se contaminó con Egipto. Y el llamado hoy es a estar dispuestos a correr a donde Dios quiere llamarnos. A no enredarnos con las levaduras que este mundo tiene. Porque con un poquito de levadura ya comienza a tener problemas. Dios nos llama a hacer fiestas familiares. Dios no está buscando congregaciones de miles y miles de personas. Dios busca familias donde se experimente el amor. Hoy te pido, Dios, que nos permitas ser padre para Leonor, padres y madres para Leonor, huérfana entre nosotros. Que nos permitas ser hermanos, padres, madres, maridos, mujeres, de todas las personas que traerás a esta congregación para ser la familia que tú quieres que seamos. Y sobre todo quiero clamarte, Dios, para que coloques en nosotros el fuego de preocuparnos por las personas que han de creer en ti por la palabra nuestra. Que incomode nuestras vidas para no conformarnos con ser nosotros simplemente cristianos, sino que en nuestro corazón esté que toda nuestra familia se convierta. Que clamemos día y noche pidiendo, Dios, que hagas un milagro. Que no nos conformemos a este mundo, que no tiremos la toalla, sino que sigamos creyendo. Que no comamos y bebamos y nos emborrachemos, sino que sigamos atentos a no perder de vista el objetivo.